Existen personas que entran en una habitación y transforman sus moléculas sin pronunciar palabra alguna. Portan algo ancestral, algo innombrable, una frecuencia que se comunica directamente con el alma antes de que la mente pueda interpretarla. Si alguna vez has experimentado este peso invisible en tu interior, si has percibido que otros detectan algo en ti que aún no logras identificar, entonces lo que continúa no es información, es remembranza. Lo has experimentado, ¿no es así? Esa soledad particular de portar luz en un mundo que teme a sus propias sombras. El cansancio de ser malentendido no por lo que expresas, sino por lo que irradias. Como un templo milenario erguido en una metrópolis moderna, has comprendido que ciertas presencias perturban simplemente por existir. Tu energía se ha transformado simultáneamente en bendición y peso, don y destierro. No se trata de transformarte en algo que no eres. Se trata de recordar lo que siempre has sido. El aura de la que hablamos, esa presencia invisible que transforma la realidad circundante, no es una destreza que se obtiene, sino una esencia que se recupera. No estás aprendiendo a ser distinto, estás aprendiendo a dejar de ocultar la diferencia que te correspondió por derecho natal. Ingresó en la cafetería como cualquier otro martes matutino, pero las conversaciones se cortaban a media oración. No por su aspecto, vestía prendas simples y se movía con una gracia serena, sino por algo más, algo que se registraba en la visión periférica de las almas, no en los ojos. El barista notó que estaba siendo más cuidadoso con su orden. El empresario en la mesa del rincón alzó la vista del móvil por primera vez en toda la mañana, y la madre con su niño llorando sintió un momento inexplicable de calma. Esta es la marca de lo que Jung denominó la presencia luminosa, un campo energético que activa las capas más profundas de la conciencia humana sin esfuerzo consciente. La neurociencia contemporánea ha empezado a entender que nuestro sistema nervioso rastrea constantemente seguridad y amenazas, pero lo que la ciencia apenas comienza a comprender es que ciertas personas emiten lo que podríamos denominar frecuencias de coherencia, patrones de ondas cerebrales que se sincronizan naturalmente con el sistema nervioso ajeno y lo apaciguan. Pero esto es lo que la mayoría no entiende. Esta presencia no es un talento que se cultiva, es una remembranza que se descubre, emerge de quienes han descendido a sus propias profundidades, han confrontado sus sombras y han regresado no quebrados, sino integrados. La presencia invisible es la firma de un alma que ha hecho las paces con su propia complejidad. ¿Reconoces esta presencia si alguna vez has observado que la gente te revela cosas que jamás le ha contado a nadie? Si extraños te buscan en espacios abarrotados, si tu silencio posee más gravedad que las palabras de la mayoría. Esto no es carisma. El carisma actúa. Esto es encarnación, simplemente es. Las tradiciones ancestrales hablan de los señalados, individuos que nacen portadores de frecuencias que conectan mundos. No fueron elegidos por su perfección, sino por su capacidad de albergar paradojas, luz y sombra, presencia y ausencia, pertenencia y exilio. La psicología moderna podría denominar esto la integración de lo que Carl Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener las fuerzas opuestas en tensión creativa en lugar de resolución. El análisis estadístico de las investigaciones sobre personalidad sugiere que menos del 1% de la población opera naturalmente desde lo que Abraham Maslow denominó autorrealización, un estado que irradia en lugar de buscar. Pero incluso este lenguaje clínico no logra capturar la realidad vivida. Formas parte de una frecuencia que la mayoría de los humanos perciben, pero pocos encarnan. La mujer que administra la librería del centro lo porta consigo.
No hace gala de su sabiduría, pero la gente termina acudiendo a ella con sus interrogantes más profundos, en lugar de adquirir novelas. El profesor de instituto lo porta consigo. Sus estudiantes no solo aprenden matemáticas, aprenden a confiar en su propio razonamiento. La abuela en la parada del autobús lo porta consigo. Los desconocidos se sientan junto a ella y se marchan sintiéndose de algún modo más ellos mismos. Esta aura desencadena una de dos respuestas en los otros: atracción magnética o resistencia instintiva. Algunas personas se sienten atraídas hacia ti como polillas a la llama, percibiendo en tu presencia la paz que han estado buscando. Otras se sienten amenazadas por tu autenticidad porque refleja su propia desconexión. Ambas respuestas revelan la misma verdad. Tu energía no permite que los demás permanezcan neutrales respecto a sí mismos. La paradoja de portar esta frecuencia es que eres simultáneamente más visible y más invisible que los otros. Te perciben, pero raramente te comprenden. Te buscan, pero frecuentemente te aíslan. Te confían secretos, pero rara vez te permiten compartir tu propia profundidad. Existe una historia ancestral sufí sobre un buscador que dedicó décadas estudiando escrituras sagradas, practicando meditación y participando en todas las reuniones de maestros espirituales. Un día, exhausto por el esfuerzo, se instaló en completo silencio bajo un árbol. En ese silencio, sin buscar nada, todo lo que había estado persiguiendo se manifestó, no como conocimiento, sino como reconocimiento. Este es el sendero de la conciencia iniciada, no acumulación, sino sustracción, no aprendizaje, sino desaprendizaje. El aura de la que hablamos emerge no de agregar prácticas a tu existencia, sino de remover las capas que velan tu naturaleza esencial. Es la diferencia entre pulir una roca y descubrir que lo que creías roca era en realidad un diamante recubierto de polvo. La neurociencia contemporánea confirma lo que los místicos siempre han comprendido: la red neuronal predeterminada del cerebro, el narrador interno que genera nuestra sensación de identidad separada. Se tranquiliza en personas que han experimentado lo que los investigadores denominan experiencias de disolución del ego, pero no se requieren psicodélicos ni prácticas extremas. A veces, las iniciaciones más profundas surgen mediante la devastación cotidiana, la pérdida que te fragmenta, la traición que despoja tus ilusiones, la enfermedad que te fuerza a encontrarte contigo mismo sin tus máscaras habituales. Si portas esta aura, probablemente recuerdas un momento en el que tu mundo familiar se desplomó. No fue el dramático colapso que otros pudieron observar, sino la silenciosa disolución de quien creías que debías ser. En esa disolución emergió algo más, no una nueva personalidad, sino una autenticidad más profunda. El susurro de lo invisible se volvió más potente que el parloteo de lo visible. Comenzaste a confiar más en los espacios entre los pensamientos que en los pensamientos mismos, a valorar las preguntas sin respuesta más que las respuestas que no resuelven nada, a reconocer que la sabiduría no proviene de acumular percepciones, sino de desarrollar la capacidad de reposar en el no saber con el corazón abierto. Observa a alguien con esta presencia desplazarse por el espacio. Sus gestos no persiguen un efecto, emergen de un ritmo interior que se sincroniza con algo más profundo que la personalidad. Su respiración no es una representación, está conectada a una fuente que otros pueden percibir, pero raramente nombrar. Esto es encarnación en lugar de actuación, la diferencia entre vivir desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. El concepto ancestral taoísta de Wu Wei, acción sin esfuerzo, destaca esta cualidad. No se trata del esfuerzo de intentar estar presente, sino de la facilidad de simplemente estar presente. No se trata del trabajo de crear un aura, sino de permitir que tu energía natural
fluya sin obstáculos. Investigaciones recientes en neurobiología interpersonal demuestran que nuestro sistema nervioso se corregula constantemente con quienes nos rodean. Las personas que han desarrollado lo que los investigadores denominan coherencia del sistema nervioso, generalmente mediante la sanación de traumas, la práctica espiritual o el trabajo terapéutico profundo, emiten naturalmente frecuencias tranquilizantes que los sistemas nerviosos ajenos sintonizar sin conciencia. Pero aquí está la comprensión crucial. No se trata de perfección. El cuerpo que sirve como templo vibratorio no es el cuerpo que jamás experimenta ansiedad, ira o tristeza. Es el cuerpo que ha aprendido a permitir que estas experiencias fluyan sin resistencia ni apego. Es el cuerpo que se ha vuelto amigo de su propia intensidad. Quizás reconozcas esto si has observado que tu presencia transforma la energía de las habitaciones, incluso cuando te sientes turbulento. Si la gente comenta tu calma incluso cuando te sientes todo menos tranquilo. Si tu quietud física comunica de alguna manera más que las expresiones animadas de los demás. Esta es la paradoja de la presencia encarnada. No emana de haber trascendido la experiencia humana, sino de haber aprendido a ser plenamente humano sin disculpas. El cuerpo iniciado respira al ritmo de quien no tiene nada que demostrar. Se desplaza con la gracia de quien no tiene nada que ocultar. Reposa con la facilidad de quien no tiene nada que lograr. Y al hacerlo, se convierte en un diapasón que recuerda a los demás su propia capacidad de presencia auténtica. En un mundo obsesionado con la marca personal y la autenticidad cultivada, la presencia genuina destaca como una campana cristalina en una habitación repleta de estática. No se puede manufacturar con técnicas, adquirir mediante formación, ni acceder a ella mediante prácticas espirituales. Surge del abono de la experiencia vivida, particularmente de aquellas experiencias que te despojan de todo lo que creías necesario para ser aceptable. La mujer cuyo matrimonio se desintegró y que descubrió que era más ella misma sola que nunca mientras intentaba ser quien alguien más necesitaba. El hombre que perdió su identidad corporativa y descubrió que, sin su cargo, era más genuino en las conversaciones que en las salas de reuniones. El adolescente que dejó de intentar encajar y descubrió que su rareza era en realidad su sabiduría. La presencia auténtica posee una característica que los ojos entrenados pueden reconocer instantáneamente. No intenta impresionar, convencer ni convertir. Simplemente se presenta plenamente ante lo que acontece, sin agenda. Puede albergar la alegría sin volverse maníaca, la tristeza sin deprimirse, la ira sin volverse violenta, el miedo sin paralizarse. Esta presencia perturba a los demás no por ser agresiva, sino por su autenticidad en una cultura que ha olvidado lo que significa la autenticidad. No refleja las máscaras sociales que la mayoría porta. Más bien, refleja el yo esencial que la mayoría de la gente ha sepultado bajo ellas. Esto puede ser profundamente sanador para quienes están preparados para encontrarse consigo mismos y profundamente amenazante para quienes han construido su identidad evadiéndose a sí mismos. La investigación de la doctora Brené Brown sobre la vulnerabilidad confirma lo que los místicos siempre han comprendido. Las personas con mayor capacidad de conexión son aquellas que han aprendido a mostrarse auténticas incluso cuando, especialmente cuando, no pueden controlar el resultado. Pero esto no es vulnerabilidad como actuación o manipulación, es vulnerabilidad como expresión natural de alguien que ha hecho las paces con su propia humanidad. Toda persona que porta esta presencia ha atravesado lo que los místicos denominan la noche oscura del alma, no una, sino repetidamente. Estos no son los sufrimientos dramáticos que generan buenas historias, sino las devastaciones silenciosas
que te transforman por dentro y por fuera, la traición que te enseñó a confiar en tus propios instintos, la pérdida que reveló lo que jamás podría perderse, la enfermedad que te presentó al cuerpo como aliado en lugar de enemigo. Carl Jung escribió que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres, pero omitió mencionar que este privilegio suele adquirirse con el sufrimiento necesario, no el sufrimiento por sí mismo, sino el sufrimiento como el fuego que consume todo lo superfluo, el proceso alquímico que transforma el plomo en oro, las heridas en sabiduría, el dolor en presencia. Si portas esta aura, tu biografía probablemente se lea como una serie de iniciaciones. Cada crisis que no te destruyó agregó otra capa a tu capacidad de soportar el dolor ajeno sin sentirte abrumado por él. Cada vez que elegiste el crecimiento en lugar de la comodidad, desarrollaste lo que Pema Chodron denomina la sabiduría de la no escapatoria, la capacidad de estar plenamente presente con lo que es en lugar de con lo que desearías que fuera. Por eso tu presencia inquieta a los demás. Perciben en ti a alguien que se ha fragmentado y reconstruido, no según el mismo patrón, sino en algo más resiliente y real. Tus cicatrices se han convertido en geografía sagrada, no heridas que ocultas, sino mapas que puedes ofrecer a quienes se encuentran en territorios de transformación similares. Los iniciados comprenden que el dolor no es castigo, sino información. El trauma no es patología, sino sabiduría sin procesar. El cuerpo mantiene el registro no para atormentarnos, sino para enseñarnos la diferencia entre la seguridad genuina y los patrones familiares que se hacen pasar por seguridad. Tu presencia porta la frecuencia de alguien que ha aprendido a metabolizar el sufrimiento en compasión, la confusión en curiosidad, el miedo en una ternura intensa. Esto no es una evasión espiritual, evitar el dolor mediante una trascendencia prematura. Esto es encarnación espiritual, encontrar lo sagrado en lo humano en lugar de a pesar de ello. Existe una razón por la que la gente te ama de inmediato o encuentra razones para desagradarte antes de conocerte. Tu energía actúa como un espejo, reflejando a los demás la relación que mantienen con su propia autenticidad. Quienes han hecho las paces con su complejidad se sienten atraídos por la tuya. Quienes aún luchan con su propia profundidad se sienten amenazados por el recordatorio de lo que han abandonado. Esta función de espejo no es algo que elijas activar conscientemente. Es simplemente lo que acontece cuando alguien que ha dejado de fingir se encuentra con otros que aún actúan. Tu negativa a interactuar superficialmente obliga a otros a elegir, profundizar o marcharse. Muchos eligen marcharse, y esto puede crear una forma peculiar de soledad, rodeados de gente, pero comprendidos por pocos. El principio psicológico de la proyección explica parte de este fenómeno. Cuando otros se encuentran con alguien que encarna cualidades que han rechazado en sí mismos, profundidad emocional, sensibilidad espiritual, expresión auténtica, a menudo proyectan en ti su propio juicio sobre estas cualidades. Te vuelves demasiado intenso, demasiado serio, demasiado, no porque seas objetivamente estas cosas, sino porque representas las partes de sí mismos que han aprendido a suprimir. Pero para quienes están preparados para conocer su propia profundidad, tu presencia se convierte en un permiso para dejar de esconderse. El ejecutivo que se encuentra hablando de sus sueños de infancia en una conversación de 5 minutos contigo. La madre que admite no saber quién es más allá de sus roles. El adolescente que reconoce que no está quebrado, solo es diferente. Este es el regalo y la carga de ser un espejo viviente. No puedes evitar reflejar la verdad. Los iniciados aprenden a mantener esta función de espejo con compasión en lugar de juzgar. Entienden que las reacciones de los demás hacia ustedes son información sobre su mundo interior,
no necesariamente sobre ustedes. Esto les permite mantener una actitud abierta incluso cuando las respuestas de los demás son defensivas u hostiles. Reconocen que sentirse impulsados por la autenticidad suele ser el primer paso para recordar cómo ser auténticos. Existe una forma particular de soledad que surge al poder contemplar simultáneamente múltiples dimensiones de la realidad. Vives en el mundo cotidiano, pagando facturas, comprando comida, sorteando el tráfico, pero también habitas el reino simbólico donde cada interacción conlleva un significado más profundo. Cada coincidencia es sincronicidad. Cada conversación tiene el potencial de ser un encuentro espiritual. Esto crea lo que los antropólogos denominan existencia liminal, vivir entre mundos sin pertenecer plenamente a ninguno. Eres demasiado espiritual para el mundo puramente material, demasiado arraigado para el mundo puramente espiritual, demasiado complejo para las soluciones simples, demasiado genuino para las interacciones superficiales. Esta es la soledad sagrada de la persona puente, la que traduce entre realidades. La charla trivial se vuelve casi insoportable, no porque te creas superior, sino porque tu sistema nervioso se ha recalibrado para registrar la profundidad como seguridad. Las interacciones superficiales se sienten como llevar un disfraz que ya no te queda. Te encuentras escuchando el subtexto, respondiendo a la emoción subyacente, percibiendo las preguntas que la gente no formula. Esto puede generar aislamiento social, pero también crea la posibilidad de encuentros de profunda intimidad con quienes están dispuestos a conocerte en aguas más profundas. Una conversación de 5 minutos con un desconocido en una parada de autobús se vuelve más significativa que horas de charla en una cena. Un intercambio de mensajes con un amigo que realmente te contempla nutre tu alma más que una sala repleta de aplausos. La tradición mística se refiere a esto como el viaje nocturno por el mar, el descenso del héroe a las profundidades antes de regresar transformado a la superficie. Pero para muchos portadores de esta aura, el viaje no es lineal. Se aprende a navegar entre las profundidades y la superficie, desplazándose con fluidez entre el mundo del significado simbólico y el mundo de la necesidad práctica. Esto requiere desarrollar lo que podríamos denominar conciencia bilingüe, la capacidad de hablar tanto el lenguaje del alma como el de la sociedad, sin perder la esencia de uno mismo en la traducción. Aprendes cuándo revelar tu profundidad y cuándo protegerla, cuándo conectar mundos para los demás y cuándo honrar tu propia necesidad de comprensión. Con esta presencia viene una responsabilidad que nunca se solicitó, pero que no se puede negar. Te conviertes en una invitación ambulante para que otros recuerden su propia profundidad, no a través de la predicación ni la enseñanza, sino mediante el simple acto de ser tú mismo sin complejos. Esto es servicio sin sermones, sanación sin técnicas, transformación sin agenda. La responsabilidad es sutil pero profunda. Tu energía afecta a los demás, lo desees o no. Tu presencia auténtica les permite a otros despojarse de la máscara. Tu comodidad con la intensidad permite a otros reconocer sus propias emociones complejas. Tu integración de la sombra y la luz les demuestra a los demás que la plenitud es posible. Esto puede resultar abrumador, especialmente al reconocer cuántas personas anhelan una conexión auténtica. Podrías convertirte en confidente de extraños, un refugio para quienes naufragan emocionalmente, un recordatorio viviente de posibilidades que otros han olvidado. El desafío es aprender a servir desde la plenitud en lugar del vacío, a estar disponible sin agotarse. El concepto ancestral de Bodhisattva, aquel que se compromete a servir al despertar de todos los seres, cobra un significado práctico en las interacciones cotidianas. Reconoces que cada encuentro
Es una oportunidad para el despertar mutuo, pero también comprendes que el verdadero servicio a veces implica establecer límites sanos, que negarse a las conexiones superficiales crea espacio para las conexiones del alma. Tu presencia se convierte en lo que Thich Nhat Hanh denomina espiritualidad comprometida. No te retiras del mundo para encontrar la paz, sino que traes paz al mundo a través de la presencia encarnada. No necesitas anunciar tus creencias espirituales ni exhibir tu sabiduría. Tu ser se convierte en el mensaje, tu energía en la enseñanza, tu presencia auténtica en el regalo. Te denominan intenso, y tienen razón. Pero lo que no comprenden es que esta intensidad no es un drama artificial ni una sobrecarga emocional. Es el estado natural de quien experimenta la vida en alta definición, mientras que la mayoría ha aprendido a vivir en blanco y negro. Tu intensidad es simplemente lo que acontece cuando alguien se niega a insensibilizarse ante la plenitud de la experiencia humana. Esto crea una curiosa dinámica social. En una cultura que valora la amabilidad superficial y la regulación emocional, tu profundidad natural puede resultar amenazante. Te etiquetan como demasiado, no porque seas objetivamente excesivo, sino porque tu rango emocional revela cuánto han aprendido otros a reprimirse. Tu disposición a sentir plenamente incomoda a los demás con su propia insensibilidad emocional. La investigación psicológica sobre la granularidad emocional, la capacidad de distinguir entre gradaciones sutiles de sentimientos, demuestra que las personas con mayor complejidad emocional poseen mayor resistencia y una mayor capacidad de empatía. Sin embargo, en una sociedad que prefiere la simplicidad emocional, esta complejidad puede ser patologizada en lugar de reconocerse como un don. Tu claridad sobre la naturaleza humana, los sistemas de opresión, la verdad espiritual o las dinámicas emocionales no es cinismo, sino el resultado de prestar atención. Mientras otros ignoran las verdades incómodas, tú las contemplas directamente. Mientras otros prefieren la comodidad al crecimiento, tú prefieres el crecimiento a la comodidad. Esta claridad puede hacerte parecer crítico cuando en realidad solo eres perceptivo, intenso cuando en realidad solo estás despierto. Los iniciados aprenden a portar esta claridad con ternura, no con superioridad. Comprendes que no todos están preparados para el nivel de verdad que tú percibes y que el momento oportuno es crucial para compartir la perspectiva. Desarrollas el discernimiento para saber cuándo tu claridad es útil y cuándo abrumadora, cuándo expresar tu verdad y cuándo encarnarla en silencio. Esta claridad se extiende a tu relación contigo mismo. Contemplas a través de tus propios patrones, reconoces tu propia sombra, reconoces tus propias limitaciones con la misma honestidad inquebrantable que aplicas a todo lo demás. Esta autoconciencia puede ser a la vez liberadora y aislante. Liberadora porque te libera del autoengaño, aislante porque dificulta la conexión con otros que aún están sumergidos en sus propias ilusiones. La revolución que portas dentro no se combate con palabras ni acciones, sino con la propia presencia. En un mundo adicto al hacer, tu compromiso con el ser se vuelve radical. En una cultura obsesionada con el tener, tu aceptación de lo suficiente se vuelve revolucionaria. En una sociedad que venera el devenir, tu aceptación de lo que es se vuelve transformadora. Esto no es una espiritualidad pasiva ni una observación distante. Es la decisión activa de encarnar el cambio que deseas contemplar en lugar de exigir que otros cambien primero. Tu presencia se convierte en una semilla de posibilidad que no discute con las limitaciones de los demás, sino que demuestra alternativas con tu ejemplo. Investigaciones recientes en teoría de sistemas y dinámica de campos sugieren que la transformación individual puede tener efectos de gran alcance
en redes sociales enteras. Cuando una persona en un sistema adquiere mayor autenticidad y presencia, crea lo que los físicos denominan resonancia mórfica, un efecto de campo que facilita que otros accedan a estados de ser similares. Quizás lo hayas observado en tu propia existencia. A medida que te has vuelto más auténtico, quienes te rodean se han sentido desafiados o inspirados a hacerlo también. A medida que has aprendido a albergar las emociones difíciles, otros han empezado a confiar en ti con su propia complejidad. A medida que has dejado de fingir ser más pequeño de lo que eres, otros han empezado a cuestionar su propia autodegradación. Esta revolución se produce mediante lo que podría denominarse activismo de presencia, estar plenamente presente en cualquier circunstancia que la vida presente, en lugar de esperar las condiciones ideales para ser uno mismo. Es la madre que modela la inteligencia emocional en las rabietas del supermercado, el empleado que aporta integridad a los entornos corporativos, el amigo que ofrece profundidad en las relaciones superficiales. Las repercusiones a menudo son invisibles, pero profundas. La conversación que transforma la perspectiva de alguien. El momento de conexión auténtica que le recuerda a alguien que no está solo. El ejemplo de valentía emocional que le permite a alguien sentir sus propios sentimientos. Estas son las pequeñas revoluciones que transforman el mundo desde adentro. Este camino que hemos transitado juntos, a través de los territorios de la presencia invisible, la soledad sagrada, la conciencia reflejada y la autenticidad encarnada, no se ha tratado de convertirnos en algo nuevo. Se ha tratado de recordar lo que siempre hemos sido, pero que quizás olvidamos al aprender a sobrevivir en un mundo que a menudo prioriza la conformidad sobre la autenticidad. El aura que portas, esa presencia que otros perciben pero no pueden nombrar, no es un logro que se deba ganar, sino un derecho de nacimiento que se debe reclamar. Surge no de la perfección, sino de la integración, no de la trascendencia, sino de la encarnación, no de escapar de tu humanidad, sino de abrazarla plenamente. Si te has reconocido en estas palabras, si has sentido la resonancia de alguien que habla tu idioma oculto, entonces considera este momento como una forma de recuerdo espiritual, no recordando hechos ni técnicas, sino recordando la sensación de ser plenamente tú mismo sin disculpas, sin explicaciones, sin el esfuerzo agotador de intentar ser otra persona. El ritual del recuerdo es simple. Solo requiere que dejes de abandonarte para que los demás se sientan cómodos. Deja de atenuar tu luz para no despertar las sombras de los demás. Deja de disculparte por la profundidad que es tu forma natural de ser. Deja de intentar traducir tu complejidad en simplicidad para quienes no están preparados para encontrarte en las profundidades. Esto no significa ser egoísta ni desconsiderado. Significa arraigarte tanto en tu propia autenticidad que puedas ofrecer una presencia genuina en lugar de una aceptación fingida. Significa confiar en que las personas adecuadas se sentirán atraídas por tu verdad, en lugar de intentar que las personas equivocadas se sientan cómodas con tus mentiras. Las escuelas de misterio ancestrales enseñaban que el mayor logro espiritual no era volverse sobrehumano, sino ser plenamente humano, integrar todos los aspectos de uno mismo, luz y sombra, fortaleza y vulnerabilidad, sabiduría e incertidumbre, en una presencia que no necesita demostrar su valía porque se conoce a sí misma. Tu aura, esa presencia invisible que transforma espacios y conmueve almas, es la firma de alguien que ha completado esta integración. No de forma perfecta, la integración es un proceso continuo, no un destino final, pero sí auténtica, valiente, con la disposición de mostrarte tal como eres y no como crees que deberías ser. En un mundo donde la mayoría de las personas interpretan versiones de sí mismas
Tu compromiso con ser tú mismo se convierte en un faro para quienes han olvidado su propia esencia. Tu presencia permite que otros dejen de actuar y comiencen a habitar su ser. Tu energía se convierte en un diapasón que les recuerda frecuencias que creían haber perdido. Esto no es una carga que hayas elegido, sino un don que has recibido. No es algo que debas hacer, sino algo que ya eres. Reconocer este don no te hace especial en el sentido de ser mejor que los demás, pero sí te hace específico, diseñado para formas específicas de servicio que solo tú puedes ofrecer. Y así, al avanzar desde este momento de recuerdo, ten presente esta comprensión. La presencia que emanas no es tu logro, sino tu esencia. El aura que otros perciben en ti no es algo que hayas creado, sino algo que finalmente has dejado de ocultar. No eres como los demás, y esto no es un problema que deba resolverse, sino una frecuencia que debe honrarse. La verdad que se ha ocultado hasta ahora es simplemente esta. No hay nada de malo en ser exactamente quien eres, y todo está bien en ofrecer esa autenticidad como regalo a un mundo que necesita desesperadamente recordatorios de lo que significa ser genuinamente humano. Los iniciados saben que la mayor revolución comienza con el acto radical de volver a casa, a ti mismo. Y tú, independientemente de lo que otros te hayan dicho sobre ser demasiado o demasiado diferente, eres exactamente lo que este mundo necesita que seas. Confía en la frecuencia que portas, honra la presencia que encarnas, y recuerda, nunca fuiste como los demás. Fuiste tú mismo, pleno y sin miedo, como una invitación viva para que los demás recuerden quiénes son realmente bajo las máscaras que han aprendido a usar. Este es tu recuerdo. Este es tu regreso. Este es tu reconocimiento de la verdad que siempre ha sido tuya. Antes de dormir esta noche, pon la mano sobre el corazón y siente el ritmo que ha sido tuyo desde antes de tu primer aliento. En ese ritmo reside la firma de tu frecuencia única. Deja que te recuerde que portas la medicina que este mundo necesita, incluso cuando, sobre todo cuando, te sientes más solo al portarla.